Buenas noches, tutora Luzmeri Bernal Parra y compañeros de grupo. Mi nombre es Pedro Antonio Muñoz Ojeda, estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas del CEAT Popayán. A continuación les voy a hablar sobre las biomoléculas. Las biomoléculas son todos los compuestos químicos que en el momento de unirse logran componer una materia viva, con lo que logramos decir que son los compuestos que permiten al ser humano lograr subsistir. Se componen de 6 elementos químicos que llegan a componer las biomoléculas, como son el carbono. Es el único que forma un número de compuestos que ningún otro elemento lo puede lograr. Ocupa el número 6 de la tabla periódica. Se compone de dos formas cristalinas, como el diamante y el grafito, y de poca cristalinidad, como son el carbón vegetal. Hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico de número atómico 1. Se trata del más ligero de los elementos y del más abundante del universo y de la corteza terrestre. El oxígeno es el elemento químico de número atómico 8, que constituye cerca de la quinta parte del aire atmosférico terrestre en su forma molecular O2. El nitrógeno. Se trata de un gas sin color ni olor y de carácter insípido, que está presente en las cuartas quintas partes del aire de la atmósfera. El fósforo. El fósforo forma la base de gran número de compuestos, de los cuales los más importantes son los fosfatos. En todas las formas de vida, los fosfatos desempeñan un papel esencial en los procesos de transferencia de energía, como el metabolismo, la fotosíntesis, la función nerviosa y la acción muscular. El azufre, elemento químico S, de número atómico 16. El azufre es un mineral que está presente en la corteza terrestre en gran cantidad y que cumple funciones muy importantes en nuestro cuerpo, por lo que su déficit puede provocar grandes trastornos de salud. Estos elementos pueden realizar múltiples cosas, como son: permitir a los átomos de carbono la posibilidad de formar los átomos tridimensionales, permiten la formación de enlaces múltiples, permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales. Por consiguiente, estas biomoléculas se clasifican dependiendo del carbono que contengan en su estructura pautada. Y algunas de estas moléculas, las cuales se le denominan inorgánicas, ya que no pueden sintetizarse como el ser humano, pero que de igual manera es importante para la vida en general. Las biomoléculas inorgánicas la poseen toda clase de cuerpos, como los seres vivos, o cuerpos inertes, como lo son el agua, que es imprescindible para es imprescindible para la vida, los gases, entre otros. Orgánicas son utilizadas principalmente por los seres vivos y se caracterizan porque tienen una estructura a base de carbono, los cuales se constituyen de hidrógeno, carbono y oxígeno. Bueno, ahora, los carbohidratos se caracterizan por ser la fuente de energía principalmente que utilizan los seres vivos para lograr sus funciones vitales, siendo así los elementos principales en la alimentación, y los encontramos en grandes cantidades en los almidones. Están en los cereales, los tubérculos, como la patata y el boniato, las castañas, la calabaza, hortalizas de maíz, de raíz, como la remolacha, la zanahoria y el nabo. Azúcares. En este grupo tenemos la glucosa, presente en la mayoría de alimentos de origen vegetal, la fructosa de la fruta y de la miel, y la galactosa, que encontramos en la leche y en vegetales. Fibras. Las encontramos exclusivamente en los alimentos vegetales,
como las frutas, hortalizas, legumbres, cereales en grano. Aunque nuestros intestinos no la pueden asimilar, aportan muchos beneficios al organismo, entre los que podemos destacar los siguientes. Regula el tránsito intestinal, provoca sensación de saciedad, regula los niveles de colesterol, controla los niveles de glucosa en sangre, favorece el crecimiento de la flora intestinal beneficiosa, ayuda a la prevención del cáncer de colon. Asimismo, muchos de los organismos, como lo son las plantas, su reserva la llegan a almacenar como una forma de almidón, los cuales nosotros las denominamos aminoplastos. De otra manera, los animales lo almacenan en forma de glucógenos. Carbohidratos, según la velocidad de absorción, pueden ser así. Carbohidratos simples, que corresponden a los de absorción rápida. También se caracterizan porque son los monosacáridos, entre los cuales se encuentran de absorción muy rápida, zumos de fruta, miel, azúcar y melazas. De absorción rápida, las frutas enteras, el pan blanco, las harinas blancas, arroz blanco. La glucosa y la fructosa, que son los responsables del sabor dulce de los frutos, de muchos frutos. Con estos azúcares se debe tener cuidado, ya que tienen agradable sabor y el organismo los absorbe rápidamente. Su absorción hace que nuestro organismo segregue la hormona de la insulina, que estimula el apetito y favorece los depósitos de grasa. El azúcar, la miel, mermeladas, golosinas, etc., son carbohidratos simples de fácil absorción. Otros alimentos como la leche, frutas y hortalizas los contienen, aunque distribuidos en una mayor cantidad de agua. Este tipo de carbohidratos, que son elaborados a base de azúcar refinadas, tienen un alto aporte calórico y bajo valor nutritivo, por lo que se debe consumir de una manera moderada. Ahora los carbohidratos complejos, que corresponden a los de absorción lenta. Los carbohidratos complejos, que son los polisacáridos de absorción lenta, como lo son las verduras, las hortalizas, legumbres y cereales integrales, como avena, arroz, harinas, papas y el almidón presente en los tubérculos. El organismo utiliza la energía proveniente de los carbohidratos complejos de a poco, por eso son de lenta absorción. Se les encuentra en los panes, pastas, cereales, arroz, legumbres, maíz, cebada, avena. Bueno, estos se descomponen en glucosa más lentamente que los carbohidratos simples, y por lo tanto proporcionan una corriente progresiva constante de energía durante todo el día. Siempre es más recomendable consumir este tipo de carbohidratos que los simples. Bueno, son moléculas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, que llegan a ser insolubles en agua, pero solubles en elementos como el alcohol, entre otros. Asimismo, son grupos heterogéneos en los cuales se encuentran incluidas las grasas. Los fosfolípidos, que es están primordialmente conformados, conformando el esqueleto de las membranas celulares. Los triglicéridos, que se definen como el principal recolector de energía en los seres vivos, principalmente en los animales y humanos. Las funciones de los lípidos. Bueno, los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones. Una, son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteína y glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías por gramo. Segundo, su función estructural. Forman
las bicapas lipídicas de las membranas. Recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Tercero, la función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen una función las vitaminas lípidas, las hormonas esteroides y las prostaglandinas. Cuarto, tiene una función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Bueno, los lípidos se clasifican en dos: lípidos saponificables y los no saponificables. Bueno, los primeros agrupan a los derivados por ácidos grasos, siendo utilizados para formar jabones. A partir de estos se dividen en lípidos neutros, que son ácidos grasos con alcoholes como los acilgliceroles o glicéridos con esteres de ácidos grasos con glicerol, que es la misma propanotriol. Constituyen el contingente mayoritario de los lípidos de reserva energética y son muy abundantes en el tejido adiposo animal y en las semillas y frutos de las plantas oleaginosas. Las ceras son esteres de ácidos grasos con alcoholes primarios. Su función principal es estructural, cubriendo y protegiendo diversas estructuras, contribuyendo al carácter hidrofóbico de los tegumentos de animales y plantas. Lípidos anfipáticos. Se caracterizan por tener en la misma molécula una zona polar que interacciona fácilmente con el agua y una zona hidrofóbica de la cual el agua y otros compuestos polares quedan excluidos. Ahora los lípidos no saponificables son aquellos que no producen ácidos grasos y se sintetizan a partir de una unidad de 5 átomos de carbono. Entre ellos están terpenos. Son frecuentes en los aceites esenciales de plantas. Los retinoles en la vitamina A, los carotenoides, que es la provitamina A, tocoferoles, que es la vitamina E, natoquinonas, que están en la vitamina K, y los dolicoles. Los esteroides ayudan a la regulación de la fluidez de la membrana y se transportan en la sangre como lipoproteínas. Los esteroles. El colesterol está ampliamente distribuido entre los animales y es un componente habitual de la membrana plasmática, donde contribuye a regular su fluidez. Con mucha frecuencia aparece esterificado a ácidos grasos y es la forma en que normalmente se almacena o se transportan por la sangre. Sales y ácidos biliares. Las sales biliares son moléculas fuertemente anfipáticas que el organismo utiliza como emulsionantes de los lípidos que llegan al intestino para favorecer la digestión y absorción. Hormonas esteroides. Son sustancias producidas por las glándulas endocrinas que se distribuyen por el torrente sanguíneo y ejercen funciones de regulación metabólica en tejidos específicos. Bueno, ahora las proteínas. Son las biomoléculas con mayor diversidad de funciones que desarrolla en los seres vivos. La mayoría de los procesos del ser humano dependen de ella, ya que tiene que estar presente o en actividad. Se consideran proteínas las enzimas, los catalizadores, muchas hormonas y la hemoglobina. Las proteínas
metabólica, catálisis, transporte y regulación, protección. Estas funciones requieren solubilidad en la sangre y en otros medios acuosos de células y tejidos. Proteínas fibrosas, escleroproteínas. Estas proteínas son insolubles en agua y forman estructuras alargadas. Se agregan fuertemente formando fibras o láminas. Usualmente son ricas en aminoácidos modificados. Por ejemplo, de estas proteínas son la queratina y el colágeno. Segundo, están las basadas en la composición, como las proteínas simples, formadas solamente por aminoácidos que forman cadenas peptídicas. Las proteínas conjugadas, formadas por aminoácidos y por un compuesto no peptídico. En estas proteínas la porción polipeptídica se denomina apoproteína. Y tercero, de acuerdo a su valor nutricional, las proteínas pueden clasificarse también en completas, que son proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales, generalmente provienen de fuentes de animales. Y incompletas, son proteínas que carecen de uno o más de los aminoácidos esenciales, generalmente son de origen vegetal. Bueno, y por último los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos más conocidos como el ADN y el ARN llegan a desempeñar la función más importante de la vida, ya que tiene de manera codificada el desarrollo y el funcionamiento específico de la célula. Siendo así que el ADN tiene la mayor capacidad de replicarse, así brindando información rectaria a las células hijas. El ARN, como se ve en el lado izquierdo de la diapositiva, o ácido ribonucleico, permite copiar la información contenida en el ADN, transportarla a las estructuras celulares encargadas de elaborar las distintas proteínas. Y el ADN, como se ve en el lado derecho de la diapositiva, o ácido desoxirribonucleico, es un compuesto orgánico que contiene la información genética de un ser vivo y de algunos virus. Almacena y transmite de generación en generación toda la información indispensable para el desarrollo de las funciones biológicas de un organismo. Bueno, entonces espero que esta información y también les haya gustado. Muchísimas gracias.